algo nublado. Bueno. Frío, pero agradable y sin lluvia. Fantástico para ir a votar, ¿eh? Y estamos aquí con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ya lo hemos presentado, ya se ha preparado su matecito, ¿eh? Así Exacto. que... No, contaba un poco lo de ayer, que fue el cierre, pero culminamos, la verdad que una maratón, desde el cierre de listas hasta el día de ayer, 55 distritos, la verdad que fuertísimo, recorrimos el conurbano, bueno, entero y también en cada una de las secciones electorales, las cabeceras, estuve por Olavarría, Azul, estuve también en la zona del norte, en la segunda sección electoral, en la cuarta, estuvimos en Junín, bueno, recorriendo, también en Mar del Plata. Permanentemente, además. Sí, Además, sí, no es excepcional. Por eso digo, no Pero es algo por electoral, porque la verdad que debe ser el gobernador que más veces está recorriendo la provincia de Buenos Aires. Quinta vuelta completa de todos los distritos, esto sin contar lo que fue la campaña electoral con el Clio, acá está Carly Bianco, está Jessy, Nico Beltrán, que éramos los del Clio de aquel momento, pero bueno, dijimos cuando terminó la campaña que como hicimos campaña íbamos a gobernar. Y parece una cuestión que tiene que ver con, bueno, con tantas vueltas, tantas visitas a cada distrito, pero tiene que ver con una forma también de cercanía, de presencia, de escuchar. Tampoco es que vamos 2 minutos, vallado, actito, inauguración, cortecinta. Vamos a recorrer, a estar, a escuchar. Así que bueno, eso creo que se ha valorado bastante. Es buenísimo después los videos que sube la gente, ¿no? El otro día te tenían atrapado ahí contra unas vallas y no te dejaban ir, ¿no? Pero la cercanía, Cosas eso es muy lo lindas, fabuloso, cosas la muy cercanía, porque no te tenés que esconder de nadie. No, pero además Y- veníamos de una provincia donde se gobernaba desde la capital, se gobernaba como lo hizo Vidal, lo había hecho Scioli antes, no vivían en La Plata, o sea que era un poco de espaldas a Total. la provincia y todo, obviamente, la inmensidad que tiene, 307.000 kilómetros cuadrados, 17 millones de habitantes, 135 distritos, requiere un método, requiere una gimnasia, requiere una disciplina y requiere un formato que tenga que ver con algo que pasa. Pues no podés ir 5 veces a cada distrito si no hay obras en todos los distritos, si no hay políticas del gobierno, si no estás inaugurando. Mira, el otro día inauguramos la escuela número 280 de la gestión y después tenemos 500 que reinauguramos, pues estaban rotas, tenemos 1.300 aulas, llegamos a varios números redondos para esta campaña, 399 ambulancias, bueno, son números que a mí me divierten, porque Nico Crepla, que en salud me dejó siempre a uno, 199 centros de salud, yo le decía a Nico, Lleguemos a dale, los 200. los 200. Dale. No, pero me parece que hay algo médico, ¿no? Quirúrgico, de dejar... No, pero tiene que ver con políticas que no son cuantitativas ni de volumen, sino cambiar la forma de la atención de la salud en la provincia. Entonces, muchos centros de atención primaria de la salud, que es para que en cada barrio haya no ya una salita, sino un centro. Estos que digo 199 son de 500 metros cuadrados, 6 consultorios, tienen sillón odontológico, tienen un Zoom, un lugar para hacer capacitación y formación en salud, coordinan con los clubes de barrio, coordinan con las escuelas, coordinan con los centros de jubilados para hacer la atención de salud, algo que no sea solo cuando tenés una emergencia. O sea que son políticas públicas de transformación en salud, en educación, por supuesto en lo productivo, parques industriales, lo que te gusta tanto, estos mercados bonaerenses. Ya creo que vamos 15 mercados bonaerenses fijos, pero después son miles y miles de tipo ferias que va al mercado bonaerense. Esto se anuncia, una plaza, un lugar público, para ir directo del productor al consumidor. Son políticas públicas que tenemos, bueno, los centros universitarios, Aparte el programa esto, Puentes. Carly, ¿cuánto vamos? 44 nuevos inaugurados. 44 centros universitarios en Distrito del Interior, que son como pequeñas universidades, es exagerado, pero que en cada pueblo haya para estudiar las carreras más importantes. bueno, lo he visto, doy fe porque lo veo ahí en Capilla, En Capilla, Exaltación, al sí. lado de la estación, fantástico quedó eso. Claro, pero son convenios con universidades nacionales para que los pibes y pibas del interior de la provincia no tengan que depender de tener la guita, de irse a vivir a Bahía o irse a vivir a Mar del Plata
no todos pueden. Entonces esto abre más el Total. acceso a la universidad, democratiza la universidad. Mientras Milei cierra universidades, nosotros abrimos centros Sí, universitarios. son muy buenos. Cierra además el esto Garrahan, abrimos hospitales de Bueno, alta complejidad está, también. Claro. Digo, esto es muy bueno, esto de andar, que andes en el auto permanentemente, no en helicóptero y todo, porque yo hace 2 fines de semana fui a Costa del Este. Ujú. Vi ahí, están repavimentando toda la ruta, la 63, es la que sí. une la 2 con la 11. La 11 está también, la están repavimentando ahí, que Pitingo, te manda un saludo, Pitingo. Te escribió. Está escribiendo. Candidato también, con candidato, Roberta ¿no? en la quinta. Sí. Claro. Sí. No, Digo, después lo que están- estamos haciendo en la Ruta 11, ¿lo viste? Sí, Una impresionante. cosa inmensa, es una obra de 180 millones de dólares. Yo siempre cuento esta anécdota porque es interesante para romper el discurso, la mentira, el engaño de Milei, ¿no? Que dice, acá los argentinos tienen que elegir si quieren todo mercado o todo Estado. Eso es una fantasía, además de ser un delirio más de Milei. Hay que terminar con esta locura también discursiva de destruir el Estado desde adentro. Provincia de Buenos Aires, creo que esto es muy, muy claro. Sin Estado no hay salud, sin Estado no hay educación, porque no es que estamos disputando lo privado con lo estatal, sino que hay 80 y pico de municipios donde el único prestador de salud es el Estado, municipal y provincial. Si no, no va a ir la clínica de Los Arcos, acá cerquita, la suizo-argentina, no la de Sí. ahora del escándalo, la sí. clínica, estoy diciendo, Sí. suizo-argentina, no va a ir a instalarse a Guaminí, a Saliqueló, a pueblos de decenas de miles de habitantes o menos, donde no hay ni poder adquisitivo ni escala para que haya clínicas privadas. No hay. Entonces sería como el tren. Cuando cerraron y privatizaron el tren, se quedaron sin tren. Ujú. Y si privatizan la educación, se van a quedar sin escuela. Ujú. Y si privatizan la salud, se van a quedar sin atención de salud. Y esto pasa en toda la provincia de Buenos Aires, con lo cual yo decía, lo de la obra pública. Estamos haciendo autopista en todo lo que es la costa, la ruta 11. Ya hicimos 160 y pico de kilómetros. Estamos terminando 72 kilómetros más. Está impecable. Por eso me está acordaba impecable, de está impecable. Pitingo, porque es Y- entre Gesell y Mar Chiquita. Sí, sí, Ya sí. tenemos inaugurado todo el frente de ruta de Gesell, esa autopista. Y hace no mucho tiempo fuimos a inaugurar un supermercado. Ahí. Ujú. Un mayorista, un Carrefour Max. Mirá. Era. Y vino el gerente de Carrefour y hablaba y decía que importante, porque era en General Lavalle, ¿no? Que es ahí. En Madariaga. Madariaga. En Madariaga, es verdad. Y decía que importante porque damos trabajo local, estamos contratando 30 personas de Madariaga. Yo diciendo importantísimo, buenísimo, genial. Y bueno, y empezó a hablar de lo privado. Lo digo respetuosamente. Porque la inversión privada es la que da trabajo, Entonces termina de hablar y tengo que hablar yo. Valoro la inversión privada, le agradezco a la empresa por haber confiado y le digo, pero ustedes están abriendo este Carrefour porque hay una ruta que se hizo autopista. Entonces prevén que más gente va a veranear, que más gente va a ir a vivir ahí, porque se hizo una ruta. Y le pregunto, ¿cuánto salió esta sucursal? Dice, no, enorme inversión, $2 millones. Una inversión considerable, importante, La ruta, 180 claro. millones de dólares. Sí. Entonces, yo espero que haciendo una ruta de 180 millones de dólares, tengamos 90 Ujú. emprendimientos de 2 millones de lo privado, o 200 o 2000, y potencie la inversión. Pero no es lo privado o lo público como un dilema. Es lo privado y lo público. Y lo público, claro. Lo público claro. potenciando lo privado. Si vos no haces la autopista, ahí Obvio. cerca estamos haciendo una planta transformadora eléctrica que le lleva electricidad donde no había. Estamos haciendo cloaca. Son inversiones de millones de dólares, pero que si no las hace el Estado, no las hace nadie. Y si no las hace nadie, no hay posibilidad de que viva nadie, de Por que supuesto. ponga un emprendimiento, Total. un hotel, una planta, una fábrica, un Carrefour. Entonces, todo esto creo que es la mentira que se le está cayendo a pedazos a Milei, que ha suspendido absolutamente la obra pública, que ha suspendido las obras de agua, de cloaca, de electricidad, que ha suspendido 80 escuelas paralizadas en la provincia de Buenos Aires,
Así que ese modelo de Milei es un desastre, una calamidad. Creo que se Ahora, está fíjate, observando y lo está viendo todo el mundo, sí, que no tiene laburo. esto es muy bueno lo que vos decís, Axel, de complementar lo privado con lo público, porque ¿qué está pasando? Hace poco los empresarios le salieron a reclamar por obras públicas, porque dicen, está bien, bueno, el RIGI, pero si no hay caminos para sacar la producción, no sé, minera, por ejemplo, que ese era el reclamo en varias provincias, los caminos están hechos bolsa, ¿y qué van a hacer? No pueden. Entonces No. eso es lo que le empiezan a reclamar también los propios empresarios amigos del poder, ¿no? Es que lo que está haciendo Milei es criminal, ¿eh? Mm. No hay país que no tenga obra pública. No hay etapa de la historia argentina donde 2 años sin obra pública nacional. Y tiene que ser nacional. Y vos fíjate que con un día de intereses de lo que está pagando el 75% de tasa, podría terminarnos varias escuelas de las que dejó paradas. O sea que no es que no hay plata. Esto también es importante. Una mentira de Milei, hay que decidir todo Estado, todo mercado. No existe más ni en China, que es un país, hoy una potencia, que adhiere al comunismo, pero bueno, lo privado tiene un papel importantísimo en la economía china, en la exportación, en el modo de funcionamiento. No existe más lo que está diciendo Milei, nadie lo promueve, el peronismo no es eso, nunca fue eso. Entonces me parece que inventa como en la figura retórica, un hombre de paja, ¿no? Que es una falacia, para pelearse con alguien que no existe y para proponer algo que existe menos y que es calamitoso. Fíjense también que otra gran mentira de Milei, que es que el ajuste iba a ser para la casta. Sí. Hoy, y cada vez más, con esto del 3% de Karina, con todos estos audios, estas cosas, que son producto de la interna de ellos, porque ya se ve por todos lados, ¿no? Que acá no es ni espías rusos, ni venezolanos, ni un banco chino que les hace una corrida cambiaria. Acá están en una interna feroz al interior del gobierno, porque es un mamarracho lo que han constituido. Bueno, en Moreno el otro día, los punteros, bueno, Pareja, un tipo que ha pasado por todas las experiencias políticas, lo han echado de todos lados, A mí terminó con ellos. Lo que me impresionó, el Nene Vera. Ahora, lo que me impresionó de Moreno y de esto otra vez la discriminación, ¿no? Porque van a pedir el voto a los bonaerenses y después les decían los negros de acá para allá, el tronco, que es candidato pedido por Milei en las listas de la provincia de Buenos Aires, diciendo 25 monos sin dientes, en este momento, cuando hay muchísima gente del conurbano que nos viene escuchando en el tren, en las provincias, que tenemos, gracias a Dios, mucha audiencia, que entiendan también cómo los destrata el poder, cómo los destrata Milei, ¿no? Es que este es un gobierno que ha hecho de la provocación algo elevado a una suerte de discurso político, de confrontación permanente, de agresión, de violencia. La verdad es que también lo veíamos, porque lo cierto de Moreno, de lo que pasó en Moreno, es que ellos venían de 3 actos seguidos donde tuvieron que irse corriendo, con graves deficiencias y fallas en la seguridad. Esas fallas en la seguridad del presidente, de Karina Milei, de Martín Menem, todo no se sabe a veces si provocado, buscando que ocurra algo, o simplemente pues son unos ineptos, porque se pelea las fuerzas federales del Ministerio de Seguridad con la Casa Militar, y entonces no pueden cuidar. Ahí veía recién en la tele, cuando se metieron en Loma de Zamora, iban directo hacia una plaza donde todos los miércoles hay una manifestación, ya lo sabían, les recomendaron informes internos, no vayan ahí, quisieron ir ahí, entonces uno ya empieza a sospechar, ¿qué van a hacer ahí? Van a provocar. ¿Qué esperan? Van a y después provocar. se lo veía a él, a Milei, a Esper, puteando a la gente en el medio de un escándalo donde, bueno, los familiares de personas con discapacidad, obviamente, los jubilados, todos enojados con este gobierno por lo que les hace cotidianamente, diariamente, y ellos provocando, y además con un operativo y un dispositivo de seguridad totalmente deficiente. Así se querían ir a meter a Moreno. Lo cierto es que en Junín tuvieron que escaparse, que no es precisamente kirchnerismo, porque total. Petreca, el intendente de Junín, es un hombre que era de Juntos por el Cambio, no tiene nada que ver con nosotros, y les pasó eso. Luego Corrientes. En Corrientes, Valdés, ¿qué tiene que ver con nosotros? También
Milei Karina, que resulta que es el jefe del presidente de la nación, primera vez en la historia, que se vota una persona, pero que manda otra, que es Karina Milei. Karina Milei es la que dirige el gobierno de Milei, porque Milei solo se ocupa de dar charlas y conferencias e intervenir en cuestiones económicas, muy mal. Pero después tienen que correr en Corrientes, tienen que correr en Loma de Zamora y se disponían a un operativo de seguridad desastroso, metiéndose en una cancha descubierta de un club de Barrio Moreno, porque iban a ir 20.000 personas, decían. Necesitamos una cancha grande, iluminada, porque van a ir... El acto que hicieron lo podían haber hecho en un local, en un 1.500 personas, un Pharmacity. totalmente. 1.500 personas, sí. Lo podían hacer, sí, no hacía falta. Ahora, pero ahí, Axel, el otro día lo comentábamos, Sí, ¿no? la mitad eran Yo creo policías, que, me parece. No, que yo ahí lo que decía... que Pero bueno, son logramos provocativos. que claro, no tengan que pero, correr exacto, de un acto. O sea, que yo lo considero un Por logro supuesto. del gobierno de la provincia. Pero- no tuvieron que escaparse. Pero Está fíjate bien. cómo... Felicitaciones, Milei, pudo hablar, terminar su discurso. No era muy interesante, pero bueno, ahí fue. Y yo tomo nota, ¿no?, de estas cosas porque... Por supuesto, pero ustedes han estado atentos. Cuando comenzaba, ¿te acordás que tuviste en minuto 1 que yo te preguntaba, no tenías miedo que iba a ser una campaña sucia o que te tiren un muerto porque iban a eso? Vos me dijiste, va a ser una campaña roñosa. ¿Y fue? Ahora, ¿eh? ¿Y fue? Bueno, pero además ustedes han estado muy bien, digamos, con todos los sentidos puestos, porque ellos estuvieron preparando el terreno. Lo que hizo Bondarenko con los policías, que buscaba provocar una crisis institucional. Se la descubrieron antes, se pusieron como locos. Lo del acto en Moreno, obviamente que buscaban una provocación. Se lo descubrieron antes, muy bien Javier Alonso el día anterior, advirtiendo, ¿verdad? Tuvieron que hacer el operativo de seguridad que todo presidente merece. Es decir, le han ido descubriendo lo que y querían provocar. Digo, acá han estado muy bien también, porque es un gobierno perverso, que está dispuesto a todo. Y hay que descubrirlos y hay que ponerlos de cara a la sociedad como son realmente, ¿no? Sí, en evidencia. Y después Exacto. también lo que preocupaba es que habíamos visto, como vio todo el mundo, que desesperados en la cuestión electoral, y llegan al extremo que vimos en la ciudad de Buenos Aires, de hacer con inteligencia artificial Eso, sí. una falsificación de un llamado de Macri a votar por el candidato de ellos. Ahora, la verdad que era premonitorio porque Macri terminó absorbido de manera humillante, todos con la camperita violeta, gente que no es ni liberal ni libertaria, bueno, que lo hemos visto. A mí me da tristeza, me da un poco de tristeza, la verdad que lo trato de decir con respeto, pero gente que viene de otra tradición política, aunque uno tenga enormes diferencias, pero eran republicanos, Totalmente. De alguna manera creían en el Estado presente, obviamente con otras características. Después cuando gobiernan les gana las manos de tijera, ¿no? Sí. Terminan ajustando y haciendo esos demanes, pero lo cierto es que no pensaban igual que Milei, pensaban muy distinto que Milei. Muy difícil ser de la escuela austríaca, es algo para pocos, ¿no? Total. Porque es tan marginal, tan bizarro, que es para pocos. Y ahora los tenemos a dirigentes como Santilli, como Ritondo, como Montenegro, que se han puesto la camperita violeta. Yo creo que ellos deben estar muy incómodos, sobre todo cuando salen los audios estos, para tener que defender cosas con las que, independientemente de cada una de las figuras políticas, bueno, es como una transmutación, ¿no? Una transmigración de las almas, complicada, pero bueno, por oportunismo político, para ver si pueden rascar un voto, un cargo, un lugar. A mí me parece preocupante lo que estamos viendo, porque es una degradación. Obviamente, Juntos por el Cambio era una expresión del antiperonismo, que sumaba a Lilita Carrió, a los radicales, al macrismo, al PRO, bueno, todo eso junto con una expresión de la derecha, bueno, pero con una intención republicana, con una intención de un Estado más eficiente. Después prometían 3.000 jardines de infantes, no hacían ni 60, pero no importa. Lo que digo es que, como ha pasado en otros países del mundo, la ultraderecha se come a expresiones, copa al centro, a la derecha, y los lleva a posiciones muy extremas, muy ajenas a ellos mismos.
Yo creo que estamos en una elección donde estamos definiendo eso. Ujú. Si estos discursos absurdos, agresivos, si estos discursos del odio, si estos discursos con insultos, que trata a cualquiera que no piensa igual, que es lo que trajo Milei a la política argentina. Trajo Milei a la política argentina. Bueno, Estamos- si dejamos algún espacio, yo por eso también, los radicales en Provincia de Buenos Aires Mm. no, No no se- acompañan, no, no se han acompañan. dejado no se han dejado absorber. absorber. Estamos, dejen su mensaje. Bueno, hay un montón de ahora, mensajes. Ahora enseguidita, pero dejen también su mensaje Sí, grabado. Al 1150 050 710. Bueno, lo que quieran expresar, Axel Kicillof, hasta las 8 de la mañana aquí con nosotros, ya volvemos. En Mayorista Macro, entras, compras y listo. Ahorra de verdad con los mejores precios y encontrá ofertas como esta todos los días. Aceite girasol cocinero botella por 900 mililitros a 2.199 pesos con 99. Y galletitas media tarde paquete por 315 gramos a 724 pesos con 99. Viernes y sábados, 10% de descuento. Y para que ¿eh? los papis le cuenten a Por los supuesto. chicos, porque esta es para grandes, También. de Juguemos en el Mundo del año 1968, Los Ejecutivos. ¿Escuchabas a María Elena, Sí, Axel? un montón. Contá la anécdota que nos contaba recién de Manuelita. No, el que yo- Pehuajó, ¿eh? Yo con todas las vueltas que di a la provincia y antes también, siempre que uno pasa por Pehuajó, Pehuajó. todo, Claro. bueno, ahí está Pablito Zurro, le mandamos un saludo, pero la verdad que Pehuajó es Manuelita, Es ¿no? Manuelita. Es Manuelita. Y cuando pasás por Pehuajó, por la ruta, está una estatua de Manuelita histórica, pero que es una estatua que a mí no me parecía todo lo... Lo representativa que tenía que ser Manuelita. No, de No le una hacía figura honor. bonaerense Claro. como Manuelita tenía que ser. Entonces le dije a Pablo, ¿no? Si soy gobernador, vamos a hacer una Manuelita Nueva. que honre a María Elena. Y bueno, la antigua, qué sé yo, tiene obviamente sus fanáticos, pero hicimos una y se hizo un concurso con el Instituto Cultural y ahora hay una nueva Manuelita hermosa ahí en la puerta de Pehuajó para sacarse la foto. La provincia de Buenos Aires es fantástica. ¿Y la Casa fabulosa. Museo qué convocatoria? Ya 2 años. Sí, 2 años ahí en Morón. Pero hemos hecho muchísimo en los museos de la provincia, muchísimo. El Udaondo tienen que ir a Luján. Además, construimos un río con el intendente Boto, Sí, sí. el río Luján, que siempre, bueno, es famoso Es oyente, te está escuchando también. por ¿eh? las Oyente. inundaciones. Hicimos una obra histórica Sí. tan esperada. Hermoso. Y bueno, no es que nunca se puede decir, bueno, ahí lo vieron a Macri, no se inunda más, porque la verdad el cambio climático, las crisis climáticas, llueve cada vez No, más. pero cambió total la distinto. imagen, ¿eh? Sí, pero tuvimos una lluvia muy grande que hubiera generado una inundación fuerte. Y el río Luján, empezamos desde la desembocadura, digamos, río abajo, pero ahora Luján, y ya estamos en Mercedes haciendo las obras. Y además es una obra muy linda, lo público y lo privado, pero ahora cuento, pero es una obra muy linda porque también implica un parque lineal al costado del río. Fíjense que en Luján se vivía con miedo al río. Un río Totalmente. precioso, Sí, sí. pero los que vivían cerca acostumbrados a que llueve un poco y se inunda. Ahora cambiamos, hicimos una obra hidráulica del carajo. Ujú. Esto para Milei. Nos ha parado muchísima obra hidráulica en la provincia de Buenos Aires. Eso lo tiene que hacer el gobierno nacional. Nos paró la obra del Salado. Claro. Somos el gobierno que más avanzó con el dragado del río Salado. Es una obra que es más grande que el canal de Panamá y más grande que el canal de Suez, lo que estamos haciendo en el río Salado. Y nuestro gobierno es el que más avanzó, pero era una obra que el gobierno nacional tenía algunas etapas, el gobierno provincial otras, con crédito internacional. La paró Milei. Yo le digo al campo, a los productores, les paró la obra. Y ahora parte de lo que está pasando también tiene que ver con que la obra del Salado, en el tramo cuarto, era del gobierno nacional, lo paró. Nosotros ya estamos licitando con Cato la quinta etapa para seguir, pero necesitamos que Milei haga lo que Total. tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer. Bueno, el otro día- chanta, Sí, total. chanta, porque son créditos internacionales que los reconvierte a Ujú. dólares para la timba. Sí. El otro Es día una cosa hablábamos con increíble. productores de 9 de julio, con la encargada de mujeres ruralistas, ¿no? Que decía esto que estás contando, que pararon todas las obras del gobierno nacional y que son necesarias. Estaba buscando, a propósito que me mandó el intendente de Luján el otro día, Boto, que estaban presentando Luján Crónicas de un río que nunca duerme, que es Sí, una película documental. donde cuenta un poco Toda la la historia, ¿no? de del esto. río, porque es un río, bueno, Ujú. que ha traído muchos problemas de inundaciones y atraviesa Luján y ahí tenés la Basílica, un lugar, Todo. bueno, y ahora hemos hecho 2 defensas, no, tienen que ir a ver,
Y lo que Ah, iba a es decir, la impresionante, colaboración entre el sector público y el sector privado, es que nosotros hicimos ese tramo, 100 millones de dólares, la obra del río Luján, en esa parte. Es un crédito internacional del BID, si no me equivoco. Y el intendente hizo ahí como una especie de paseo, que va a ser gastronómico, y donde licitó, y ya hay 11, creo, emprendimientos privados con vista al río, que van a poner sus restaurantes, un emprendimiento. Estuve con un empresario. ¿Qué dice Milei? ¿Qué gansada dice de que es el Estado o lo privado? Sin Estado no hay privado, sin privado no hay Estado. El tema es cómo trabajar desde el Estado y del privado. El otro día también lo escuchaba, entre las tantas mentiras, falsedades que decía, lo escuchaba a Milei diciendo que el gasto público en la provincia de Buenos Aires. Mentiroso, chanta. En la provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasto público tiene por habitante. La provincia de Buenos Aires es la provincia que menos empleados públicos, trabajadores del Estado, tiene por habitantes. Y los trabajadores del Estado son enfermeros, son enfermeras, son médicos, son médicas, son maestros y maestras. Recién Tenemos veíamos 400.000 docentes, pero Claro. dice, ¿cuántos docentes? 500.000 de docentes y, bueno. auxiliares. Sí, con 5 millones de alumnos. Claro. Nos faltan docentes en la provincia de Total. Buenos Aires, nos faltan escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y no va a ir la Universidad de San Andrés, todo bien, la Universidad Austral, que también... Obvio. Vieron que le gusta, Universidad del Conurbano. ¿Saben cuáles son dos universidades del Conurbano? La Austral, San Andrés también son Claro, universidades del totalmente. Conurbano. Claro. Entonces, como son la de... bueno, yo di clase en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la de General Sarmiento, universidades donde la gran mayoría de los pibes y pibas, primera generación de estudiante universitario, mentirosos, no van los ricos a la universidad, pueden ir, por supuesto, pero van los sectores populares, 95%, 90%. Acá un alumno mío en la Universidad de Quilmes, Carli Bianco. Carli Bianco, lo Claro. conocí. Lo rescataste ahí. Primera generación de estudiante universitario, claro que ni tu viejo, ni tus abuelos. Secundario tenían. Ni secundario, Ah, mirá. mirá. Y bueno, ¿Y por qué fue a la universidad? Porque había una universidad cerca de su casa. totalmente. Y bueno, y así miles y miles de pibes que tienen más oportunidades. Pero eso también, cuando decimos la universidad es un instrumento de movilidad social ascendente, tiene un elemento importantísimo de verdad, pero no cuenta toda la historia y todo el propósito de tener universidades públicas Ahora- en la provincia. No es solo que cada pibe y cada piba que tiene la oportunidad de ir pueda tener una profesión, que es la que quiere, pueda tener mejor salario, mejor... No es solo eso. Es también que la universidad esté en la provincia, que tengamos más ingenieros. Es un tema nacional que haya universidad pública, colectivo, social, de proyecto de país. ¿Qué es Ahora, eso lo que estamos discutiendo? ¿Qué debe haber en la psicología de Milei, ¿no? Para que todos los ataques sean a tu figura, a la provincia de Buenos Aires, y después va y pide el voto. Esto es lo loco también, ¿no? Porque el otro día, lo comentábamos anteriormente, en el acto del Moreno era una cosa espantosa, decían los negros afuera, monos sin dientes, y después van y le piden el voto a los bonaerenses. Y esta permanente obsesión que tiene con tu persona, ¿no? Mira, la psicología de Milei es un tema en el que no quiero meterme, ¿no? No quiero meterme. Yo lo que sí digo es que hay una disputa clara que tiene que ver no con mi persona solamente, porque Sino él- formas de él la gobernar. tiene. Formas de Claro, gobernar. Claro, y problemáticas que el tipo no quiere ver o no quiere solucionar o viene a agravar, ¿no? La provincia de Buenos Aires evidentemente tiene falencia de infraestructura, pero porque la provincia de Buenos Aires, vos fijate, conurbano. El conurbano bonaerense en la década del 50, el censo del 47, para ir a datos duros, tenía 3 millones de habitantes. Y la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes. Hoy el conurbano bonaerense tiene 13 millones de habitantes. Y la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes. O sea, ha crecido desmesuradamente. ¿Por qué? Y mucha migración interna por las políticas como las de Milei. Total. Por políticas poco federales que no generan arraigo en el interior. Entonces hay migración desde países vecinos también, pero desde las provincias. Si nosotros tenemos una comunidad en el conurbano de gente y familias que se vienen
a instalar porque vienen de provincias argentinas donde no encuentran a veces ni laburo, y eso tiene que ver con un modelo de país que tiene que ser más federal. Decir la palabra federal, decir la palabra industrial, decir la palabra productiva es hablar con un diccionario que Milei desconoce. Entonces la provincia de Buenos Aires, al tiempo que crecía poblacionalmente porque había un desplazamiento de población argentina hacia el conurbano bonaerense, buscando laburo, buscando formación, buscando... ¿Qué necesitamos? Que en el interior tengan las mismas oportunidades, que en otras provincias puedan radicarse, puedan desarrollarse, por supuesto, pero eso requiere política de desarrollo territorial y federal a nivel argentino. Más inversión pública, Milei, pública, porque nadie va a ir a poner un aeropuerto o una línea de bandera que a pérdida lleve vuelos y dé conectividad, porque necesitamos que haya posibilidades en todo el territorio de la República Argentina. Ahora digo, ¿qué pasó con la provincia de Buenos Aires mientras recibía un crecimiento poblacional inmenso en las últimas décadas? Cada vez menos recursos. La provincia de Buenos Aires sufrió una pérdida y una discriminación en materia de recursos, que es un problema que tiene que ver con la ley de coparticipación, con la distribución de los recursos entre las provincias. Por eso yo digo, tenemos el Estado más pequeño, con menos recursos de la Argentina por habitante. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos que se recaudan en todo el país, porque tenemos 50% de la industria, 40% de la población, o sea, el 40% de la recaudación nacional es bonaerense. ¿A dónde van a parar esos recursos? Una parte al gobierno nacional. O sea, la que timbea Milei es con el trabajo de los bonaerenses, Total, claro, con el ahí consumo de los bonaerenses, con el patrimonio y la riqueza de los bonaerenses. Se la timbea y la usa para viajar por el mundo. ¿Con qué creen que se va a recibir los premios a California? Que se va con recursos que saca de las provincias, entre ellas principalmente la de Buenos Aires. ¿Cuánto vuelve de eso a la provincia de Buenos Aires? Del 40% que aporta del total, 7%. 7%. Nada. Claro, se afanan nada. todo. Y después porque una parte va al gobierno nacional, aproximadamente 70%, entre 60 y 70% directo al gobierno nacional con impuestos nacionales. Y el resto vuelve a las provincias en forma de coparticipación. Pero del 40% que aportamos recibimos el 20%, porque durante toda una etapa histórica no se peleó bien por los recursos para la provincia. La coparticipación. Recibimos el 22% de la coparticipación y aportamos el 40%. Pero del 40% que aportamos al total de lo que va al gobierno nacional, recibimos el 7%. Así que necesitamos más recursos públicos para hacer la infraestructura que necesita la provincia, para que haya agua, cloaca, asfalto. Hemos hecho un montón. Mirá, los años antes de Milei veníamos... el conurbano tiene 100.000 cuadras de tierra. Cuando asumimos tenía 100.000 cuadras de tierra. Veníamos haciendo más o menos 10.000 por año de estas 100.000. En 6 años de gobierno teníamos que tener 60.000. Claro. Pero llegó Milei y cortó todos los recursos. Todo, claro. Lo Ahí hacemos está con el los problema. intendentes, con el laburo de los intendentes, sí, por mucho. supuesto. Vamos a escuchar mensajes y los que vienen acá al WhatsApp. Buen día, Radio 10. Buen día, gente, para todos los que están ahí. Un beso grandote para Axel y, bueno, me queda felicitarlo por todo lo que hace. Y, bueno, los deditos en B para el domingo y felicitaciones por todo. Un beso grande, un beso gato por todo lo que hacen. Hola, ¿qué tal? Buenos días, habla Alejandro de Burlinga. Bueno, solamente quiero darle las gracias a mi gobernador por hacerme sentir de que a la hora de votar no me equivoqué. Y también a mi intendente, obviamente, porque el flaco Chelsea es, no sé, labura todo el tiempo, lo ves en la calle. Es como Catopodi. A Catopodi lo ves a cada rato. Bueno, eso es lo que queremos, que no se esconda. Saludo a Axel Kicillof, Héctor Marcelo Mercante, desde Chaco, General Pinedo. Un abrazo y gracias por ir para el frente de la patria. Vamos, Axel. Hola, Axel, querido. Gracias por ser este gran gobernador que nos merece y fuerza por la gran valentía que has tenido que poner y que soportar ante tantos embates de este riguroso gobierno. Este domingo, obviamente, todos con vos y ojalá a futuro seas nuestro próximo presidente. Te mando un saludo desde Miramar. Qué grande, Silvestre, qué grande, Axel. Dos grandes, los felicito a los dos.
Bueno, muchas gracias. Es un aluvión de mensajes, Vamos. Axel, Querido. impresionante, hay mucho amor canalizado acá. Mariana escribe para agradecerle a Axel. Cuando vino 9 de julio trajo una ambulancia para mi pueblo, Naón, Exacto. de 600 habitantes. Yo no podía querer tener algo así, Una fiesta. dice Mariana. Feliz. Ve cuando la llevaron, en la ¿Ves? noche, con lluvia. Después la Chocha. llevaron para Naón. Claro. Yo la llevé. Un fuerte abrazo, Axel. Desde la ruta 205 vamos camino a un encuentro de Huatre, los delegados de la provincia. Gracias por defender las escuelitas rurales, dice Natalia, la gente de Huatre. Gustavo, preguntale al gobernador si la autovía 41 la está haciendo la provincia, entre La Areco y provincia. San Andrés de Giles. Y dice... Es y bueno, provincial. sí, ¿no? No, Eh, la nacional está toda no, parada. claro. Que no pregunte. San Antonio de Areco, dice, están despidiendo mucha gente puntualmente en el rubro textil, dice Reinaldo, que está muy preocupado por este tema. Marcelo Ratti dice, saludos a Axel desde América, provincia de Buenos Aires, vamos a llenar de votos las urnas. También escribe, acá dice, Gato, decile a Axel que la ruta 24 está quedando muy linda, dice Simón de ¿La ruta? Moreno. 24. También escribe Sol, que divina, nos manda una foto desde su auto mostrando otra ambulancia de la provincia de Buenos Aires. Dice, palabras que se materializan, una ambulancia de Bahía Blanca patente AG, de las nuevitas, dice Sol. 399 ambulancias. Me encanta. Tremendo. Emanuel dice, divina está quedando La Plata, diagonal 74, impecable, hermoso. desde la autopista hasta la catedral. Gracias, Las Axel. Acá escribe Débora desde Florencio Varela, nuestro gobernador Kicillof es el único que continuó el ensanche de la ruta provincial 53, La proyecto 53, que hace sí. más de 40 años estaba abandonada por el Estado, logrando agilizar todo el recorrido de la parte rural, la capilla, dice también acá la capilla donde vivo inauguró la escuela secundaria 15, La 15. la 280, de todas las escuelas que están haciendo, háganle llegar las gracias muy fuertes y lejos de lo que dicen, tienen un pueblo que lo acompaña. Mónica de Mar del Plata, estoy viajando ahora por la ruta 11, una obra totalmente necesaria, gracias gobernador. Voy a Gesell, pero el domingo vuelvo para votar, Qué bueno, qué bueno. Perfecto. Bueno, a mí qué bueno, mirá la Hermoso, descripción sí, sí. de casi 10 mensajes como la gente agradece y ve las obras, ¿eh? A mí, ¿sabes que me gusta? Que muchos agradecen, por supuesto, está muy bien. Hay obras que son grandes deudas, muy esperadas, muy necesarias, pero después piden. Un montón. A mí me encanta, Yo porque esa a vida veces voy a pasar. pusimos la escuela primaria, te piden el jardín, pero si hace falta el jardín. Obvio. Y te lo claro. piden porque saben que lo estás haciendo. Porque cuando iba Vidal nadie le pedía nada, ¿si para qué? O a este que te dice no hay plata, o te mira con desprecio. Pero después te los paso los que piden. Qué lindo, Porque- por supuesto, sí, por porque supuesto. sepan Tenemos que seguir. llega. Tenemos que seguir. Para seguir, no es una decisión mía, yo ganas tengo. Claro, el ahí gobierno está la sigue decisión funcionando. del pueblo. El- La decisión del pueblo de acompañar un proyecto claramente diferenciador del gobierno nacional, ¿no? Porque acá, Axel, últimamente yo vengo diciendo, ¿no? Con el odio que han inoculado las derechas, el macrismo, con el odio no comen, con el odio no hay educación pública, con el odio no hay obras de las que ustedes hacen en la provincia. Entonces la gente tiene que cambiar ese chip que le inocularon en la cabeza de tanto odio y empezar a ver lo que se hace, ¿no? Lo que se hace, vos lo demostrás a diario en este andar permanente en la provincia. Ellos no pueden caminar, está claro, ¿no? No Sí, pueden no, caminar. no, la verdad no que- pueden caminar. Varias cosas. El gobierno con 3, 4 crisis superpuestas, ¿no? Una crisis económica, de la economía real, cotidiana, producto de las políticas de Milei, de la macro de Milei. Él dice, yo me ocupo de la macro, no de la micro. La micro espantosa que hay hoy es producto de la macro Totalmente, de Milei, de las claro. decisiones que toma, una crisis financiera, cambiaria, por la inoperancia, por la torpeza con que han manejado esto. Toto Caputo diciendo, todo esto es culpa de Milei, que se metió Sí. diciendo en una nota de Bonelli, en una nota de Ligotti, en una nota de Pañi, mandó a decir que él no era el culpable, lavándose las manos. Una crisis también ética, moral, por esto que está pasando con Españolo, Sí. con los audios, con Karina. Bueno, la verdad que todo eso confluye al mismo tiempo, una crisis institucional, Cristina presa, los vetos. Bueno, ayer una noticia que por primera vez en mucho tiempo... Positiva, ¿no? Sí, pero porque no se puede gobernar con decreto y No, veto. total. Porque eso es gobernar sin parlamento, sin hablar con el parlamento. Bueno, antes de las vedas, que mis compañeros quieren preguntar, vamos. Hablaste desde el principio de la inmensidad de la provincia de Buenos Aires y recién te estabas metiendo en un tema que me parece que a los vecinos les va a importar, que tiene que ver con las cloacas y con las calles.
Porque también existe en la provincia de Buenos Aires una parte que todavía no fue alcanzada por el brazo del Estado que tiene que completar eso. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que falta o qué es lo que vas a hacer en relación a los lugares donde faltan agua potable, cloaca y calles? Mirá, doy un caso. La capital de la provincia, la ciudad de La Plata, tiene problemas de agua y de cloaca. La capital. La capital. De agua potable, porque había una planta potabilizadora que toma agua del Río de la Plata y por Ensenada, de la época de Perón, pero que estaba diseñada para 500.000 de personas. Y hoy, entre La Plata, Berisso, Ensenada, todo, hay como 1 millón. Entonces, la verdad que se ha desbordado la capacidad y después hay plantas que tienen 70 años, 80 años y que ya están obsoletas. Entonces, entre lo que no se hizo por cambios demográficos, poblacionales, el crecimiento, lo que fue el crecimiento del conurbano, vos fíjate que el otro día andaba por Almirante Brown recorriendo esos monoblocks que hay, que son producto de cuando el gobierno militar sacó las villas de la capital y los llevó a Matanza, los llevó al conurbano. Todo eso nadie habla, ¿no? Todo eso nadie habla. ¿Cómo respondemos? Y necesitamos recursos. Para que haya inversión pública tiene que haber recursos. Estamos haciendo el plan de obra más importante desde el gobierno de la provincia, 8.000 viviendas, por ejemplo. Pero el gobierno nacional paró 16.000 y tenemos mucho déficit habitacional. Entonces hace falta políticas permanentes de infraestructura, portuaria, vial, por supuesto agua, cloaca, asfalto, luminaria. Y después lugares como Pilar, lo que sería el tercer cordón, por decir así, Pilar, pero también San Vicente, Presidente Perón, todo lo que es la Ruta 6, la Presidente Perón, la autopista Presidente Perón, que el gobierno nacional no termina y no nos pasa, todo, muchísima gente, son distritos que crecieron 66% entre un censo y otro, en 10 años. ¿Y qué tienen? Se radicó la gente, pero no hay asfalto, no hay luminaria, no hay escuela, no hay comisaría, no hay hospital, no hay centro de salud. ¿Y todo eso quién lo va a hacer, Milei? ¿Quién lo va a hacer? El Estado. Lo tiene que hacer el Estado. Necesitamos los recursos. Basta de timbiar. Si le pide al Fondo Monetario, si le pide a los organismos, que sea para hacer obra, no para timbiársela y para sostener a JP Morgan y todos los que están choreando la plata de los argentinos. Que después la vamos a tener que pagar. Que sean obras, que sean mejoras. Después vienen las industrias, después vienen las empresas, después viene el laburo. Entonces tenemos que hacer eso. Y yo digo, razones para votar. Razones para votar. Una, castigar al gobierno de Milei por el daño que está haciendo. Dos, bancar lo que están haciendo los intendentes, el gobierno de la provincia, lo escuchábamos recién, bancar a la educación pública, a la salud pública, bancar a la universidad pública, bancar el laburo, bancar la industria nacional. Y tercero, 7 de septiembre, después octubre, y a construir una alternativa. Exacto. Porque esto no puede seguir así. Milei calificó a estas elecciones como una elección bisagra. Dijo que de eso depende la suerte del futuro de su programa económico. Vos te referías recién a la tensión que está viendo en los últimos días, cambiaria, financiera, etcétera. ¿Cómo lo analizás eso por un lado? Y por otro lado, ¿qué se juega efectivamente en la elección según tu mirada? No, yo digo, motivos para votar hay miles. Tienen que ver con rechazar, porque muchos que votaron a Milei hoy son víctimas de las políticas de Milei. Les pareció a algunos simpático, gracioso, nuevo, original, que la motosierra, que toda la comparsa que lo acompañaba, los echó a todos, se peleó con todos, y hoy hay 5 Menem manejando el gobierno. Karina, que es jefa de Milei, que nadie la votó, y al mismo tiempo tenés a Toto Caputo, a Bullrich, más viejo, más casta que los Menem, que Bullrich, que Caputo, que los Caputo, 2 Caputos manejándole el gobierno. La verdad que era toda una puesta en escena. Creo que hoy se cae a cachos eso, y es importante rechazarlo. Después, bancar las políticas provinciales, lo que estamos haciendo en la provincia, que necesitamos, porque si gana Milei, no sé si vamos a poder continuar con este volumen de obra pública, nos quiere fundir, y lo dijo. No sé si vamos a poder continuar con nuestras políticas, necesitamos ese apoyo, y después para adelante. Y lo último que digo, el peligro acá es que gane Milei para lo financiero y lo económico, porque el otro día, con un decreto, deshizo lo que había hecho Sturzenegger de desarticular y desmantelar el INTA, el INTI. Estos van para atrás, pero ¿cuándo? Cuando tienen miedo a la gente, cuando tienen miedo al repudio del electorado. A la movilización popular, se vio. La movilización y finalmente, lo más importante, el voto. Yo creo que lo mejor que puede pasar
para el programa económico de Milei es que pierda. Porque si pierde va a tener que revisar estas locuras que está haciendo. Hay que parar esta locura y se paran las urnas. Entonces, si ellos dejan de timbiársela y empiezan a poner un poco en educación, en salud, devolverle a las personas con discapacidad, a los jubilados, los remedios, bueno, se va a morir menos gente. Hay que cambiar este programa económico y se cambian las urnas. Total. Es ahora. Dicen, si perdemos, se va todo a la banquina. No, si ganan, empoderados, con un cheque en blanco, ¿qué van a hacer? ¿Qué les falta? ¿Romper Total. qué? ¿Destruir Además, qué? nada de riesgo cuca ni riesgo peronista, ¿no? Porque... Me faltan Sí, un 60 minuto. segundos. Esta semana se disparó el riesgo país a 900, ¿no? Así que en un minuto a esta gente que está en el auto, sale de la provincia de Buenos Aires, en el tren que nos escucha, decirles por qué tienen que ir a votar el domingo. 30 segundos. Parar a Milei, ponerle un freno a Milei, bancar la universidad pública, la salud pública, que es la universidad, la salud, la educación para la gente, la obra pública, lo que necesitamos. Y en tercer lugar, bueno, poner un mojón para ir construyendo una alternativa Totalmente. política a lo que pasa con Milei. Sí. Creo que es importante, creo que con una boleta, Fuerza Patria, que representa a todos los sectores, nos hemos puesto maduramente de acuerdo para ponerle el freno a Milei y para construir para adelante. Así que es eso. Axel, gracias como siempre. La verdad que valoramos a votar. Va a ir mucha gente a votar. Va a ser la gran sorpresa el domingo. Y muchas gracias. Axel Kicillof, la verdad es este gobernador que está permanentemente en la calle, que está junto a la gente, con la gente y al lado de la gente, y lo valoramos muchísimo. Gracias, Axel. Éxito para el domingo. Bueno, 8 en punto.